Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga en este miércoles 15 de julio del año 2020. Hoy estamos aquí para considerar una reflexión en la palabra del Señor y le voy a invitar que busque en su Biblia, o si tiene ahí alguna aplicación de Biblia, busque el libro del profeta Isaías, el capítulo 26, versos 3 y 4. Así que busque Isaías 26, 3 y 4. Voy a leer esta porción, pero para que también usted la tenga a la mano. Dice la palabra del Señor: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Una vez más doy lectura. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Padre, en esta hora te pido que tu palabra llegue de manera oportuna a los corazones, produciendo en nosotros fe. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, porque nos has guardado. Bendice tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es un gusto poder nuevamente estar compartiendo. Usted sabe que se han presentado situaciones en nuestra vida personal también, y son cosas que es propia de todas las personas que estamos en este mundo. Nadie está exento de pasar por situaciones, y una de las cosas que hemos hablado es que toda esta circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial es una prueba para la humanidad, para el hombre en particular. Cuando hay una prueba es para que el hombre dé una respuesta. Y todos estamos respondiendo a las circunstancias. Todos estamos dando una respuesta a esta prueba que estamos pasando. Sin embargo, en nuestra naturaleza humana hay situaciones como las circunstancias que vivimos actualmente que pueden llegar a un nivel en que nuestro ánimo decaiga, que se nos inquiete, que caigamos en lo que es angustia. Angustia viene y se deriva de angusto o augusto o estrechez. El hablar de estrechez es hablar de estar en una situación en el que no tenemos nosotros margen o salida. Y esos conceptos son correctos. Hablamos nosotros de depresión, y depresión literalmente significa valle. Entonces son diferentes manifestaciones, pero en todos los casos son situaciones que a nosotros pasamos y son difíciles muchas veces y nos dejamos llevar. Y aquí está la respuesta del Señor. Lo que el Señor nos promete para esos momentos difíciles, la respuesta de Dios es la paz, su paz. Y la única manera que tenemos nosotros para tener esa paz en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones difíciles, de la angustia, de la depresión, en medio de la aflicción o del dolor, es nuestro pensamiento perseverando en Dios. Leímos en Isaías 26:3: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y no solo es paz, sino es completa paz. Habla de una paz que llena nuestra vida, que debe de llenar nuestra vida. ¿Cuál es el camino para ser llenos de esa completa paz en medio de todas estas circunstancias?
¿Cuál es? Es confiar en Dios. El verso 4 que leímos nos da un mandato. Confiad en Jehová perpetuamente, todo el tiempo. Por eso habla de pensamiento que persevera. Confiad en Jehová perpetuamente. Esto es indistinto si estamos en una buena situación o estamos en una situación difícil. No importa la circunstancia, tenemos un llamado a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, nuestro resguardo, nuestra protección. Y para esto hay algunos ejemplos en la palabra. Uno de los ejemplos que en lo personal le digo a mí más me ha ayudado a entender esto. ¿Por qué? Porque como una persona que hemos sido llamados a servir a Dios, muchos tendrían también la idea de que al estar enteramente consagradas nuestras vidas a su servicio, pues no pasamos por ciertas circunstancias. Y como mencionaba al principio, en estos días así ha sido nuestra vida. Esto me llevaba precisamente a meditar y considerar este tema. Uno de los ejemplos que a mí en lo personal más me ha servido es el de la vida del profeta Elías. Usted conoce la historia, creo que la historia más famosa del profeta Elías es cuando él oró y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto que había preparado en el altar, cuando los 450 profetas de Baal no lograron que su Dios le respondiera. Y después de ese evento hay una situación que se presenta en la vida de Elías, que en alguna ocasión he considerado, incluso lo he compartido en alguna reunión con algunos ministros, con siervos, porque nos enseña mucho esta porción, porque Dios nos deja esos momentos difíciles, esos momentos amargos en la vida de uno de sus siervos, que podemos considerar, y de hecho aparece como uno de los héroes de la fe. Y le invito a que tenga su Biblia en Primer Libro de Reyes, capítulo 19. Grábese ese capítulo. El capítulo 19 es el capítulo en el que Elías sufre y entra en una depresión. Dice el capítulo 19 de Primer Libro de Reyes en el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hoy no voy a tocar el por qué llega él a ese punto. Ya en algún momento posterior tal vez vuelva a tocar toda la enseñanza. Lo que quiero es nada más que piense en esto. Un hombre que había sido usado por Dios tremendamente y que conocía el poder de Dios, en ese momento cayó en un estado de depresión. Dice que él deseaba morirse. Cuando no encuentras una satisfacción en las cosas, tal vez llegue a venir algún pensamiento. Y mire, un profeta de Dios, un hombre de Dios, valiente, que no tenía temor de las amenazas, como lo podemos encontrar en el capítulo 18. Un hombre que confrontó al rey de Israel, a todos los profetas, y él había visto descender fuego del cielo. Bueno, un hombre tremendo de Dios. Después de todo eso, aún así, él estaba en una situación en que no tenía la paz que necesitaba en su vida. Y esto es un claro ejemplo de cómo nadie está exento de pasar
por circunstancias difíciles, de que en algún momento de nuestra vida todos nosotros entramos en un valle. En un valle es una depresión física, ¿verdad? En la tierra. Y dice el verso 5, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Una persona que está deprimida no tiene ganas de nada. Y comió, pero se volvió a dormir. Solo tienen ganas de dormir. Pero el ángel insistió y lo tocó la segunda vez. Le dijo, levántate y come porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El problema estaba en su cabeza. Físicamente, él no estaba mal. Él solo quería dormir, como que estas actitudes, bueno, es tal vez un escape de el tratar de un escape de la realidad o circunstancia que en ese momento está viviendo. No era tanto la amenaza. La amenaza fue simplemente lo que detonó lo que había en su corazón. Elías, como he hablado, era un hombre de valor, un hombre capaz de enfrentar al rey, aunque el rey había querido matarlo, pero él era un hombre valiente. Pero él, la razón aparente en su mente que lo deprimió realmente fue porque llegó a pensar de qué sirve todo lo que él ha hecho por su nación si el rey no va a cambiar. Él estaba deprimido porque se dio cuenta que aun cuando su ministerio mostraba grandes señales de Dios, la gente no iba a cambiar. Entonces, puedo entender esa parte como ministro, porque si hay una satisfacción que una persona que sirve al Señor puede tener, es que su vida sea instrumento para bendecir a otros. Y cuando el esfuerzo en el ministerio a veces no reditúa los frutos, bueno, como cualquier otro, puede entrar en una etapa difícil. Ahora bien, la historia continúa. Solamente quiero tomar los versos siguientes, cuando él llega y se mete a una cueva y él explica a Dios las razones cuando Dios le aparece. ¿Qué haces aquí? Y él decía que él estaba teniendo un celo porque su nación habían dejado su pacto. Y entonces recibe una orden de salir fuera de la cueva. Y dice el verso 11 que pasaba Dios y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente le aparece esta voz del Señor y él da la misma respuesta. La historia, a final de cuentas, entiende y atiende el llamado. Y Dios le dice, te vas a regresar porque yo tengo planes para ti. Aquí termina prácticamente la historia, pero termina con un momento muy especial en que había algunas manifestaciones. Dice que se aparece Dios, aparece Jehová, pero en esa manifestación Elías ve un viento muy fuerte y poderoso que rompía los montes, quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Vio también un terremoto después del viento y Jehová no estaba en el terremoto.
y tras el terremoto un fuego, y tampoco Jehová estaba en el fuego. Cosas espectaculares, cosas tremendas en las manifestaciones, pero Dios no estaba allá. Después de todo eso, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando él oyó el silbo apacible y delicado, hermano, paz. No era lo portentoso, lo espectacular. En otras palabras, estaba Dios o la presencia de Dios en lo apacible, en lo suave. Ahí es donde él cobra ánimo. ¿Qué es lo que necesitaba Elías? No necesitaba algo portentoso, algo espectacular. Él necesitaba solamente la paz de Dios. Cuando él se manifiesta, Dios, delante del profeta, de manera apacible, entonces él cobra ánimo y vuelve para cumplir el propósito. Todo es uno de los temas que insistimos siempre con todos nosotros. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Lo sabemos, pero entramos en el valle. Pero muchas veces ese valle, las crestas que ensombrecen, que no veamos claramente la luz, como que se pierde. Sabemos que hay un camino que tenemos que caminar, pero no vemos con claridad, y eso es lo que nos mete en nuestro ser en un sentido de estrechez o angustia, como lo hemos mencionado. Y aquí entra la palabra del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús estaba preparando a sus discípulos, diciéndoles que Él tenía que sufrir por causa del pecado y que Él los iba a dejar, los estaba preparando, Él tuvo que darles ese aliento y ese ánimo a los discípulos con estas palabras que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y es un imperativo, es una orden para sus discípulos y para nosotros en este momento. Posteriormente, en el capítulo 16, verso 33, les repite y les insiste: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Cristo está la paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. ¿De qué manera? Confiad. Entonces, entra aquí la enseñanza del profeta, el Señor Jesús, cumpliendo las palabras del profeta Isaías. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y nuevamente el profeta: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, las palabras que Jesús le habla y que nos deja plasmadas ahí, Juan les dice a los discípulos en ese momento previo a lo que iba a venir, a todos ellos: estas cosas yo les he hablado. Y si tenemos nosotros la palabra que nos indica que va a venir situaciones difíciles, como he testificado, hermanos, cuando tenemos esa confianza, no quiere decir que no vas a sentir nada. Cuando tenemos nosotros esa confianza, como lo he testificado, ahora que la primera vez con nuestro hijo Nahum,
ahora hace 4 semanas con nuestro hijo Irán. El sábado, en medio de esa situación, con mi esposa, estábamos en un momento de estrechez, en un momento de angustia, pero en nuestra mente estamos perseverando en Cristo. Estamos confiando plenamente en Dios. Con nuestros sentidos físicos no podemos ver más allá de nuestros ojos, pero con la fe podemos ver más allá. Y aquí es donde quiero terminar, porque hay un ejemplo bien claro después de lo que el Señor Jesús les habló a sus discípulos. Hemos estudiado hace unas semanas el ministerio del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Y uno de esos eventos que todos hemos escuchado es cuando Pablo es encarcelado en Filipos. Y fueron encarcelados él y Silas. Pero recuerden que ellos se pusieron a alabar al Señor en medio de las circunstancias. Se pusieron a alabar, se pusieron a cantar. Ellos estaban en una situación de demasiada estrechez. Estaban angustiados en el sentido físico. Estaban en el valle en el sentido físico, pero en su mente y en su corazón ellos estaban alabando al Señor. Ahora, lo importante o relevante de esto que sucede o de esta historia que encontramos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 16, de esta vivencia del apóstol Pablo, es que tiempo después él escribe una carta a aquellos hermanos que fueron testigos de lo que Pablo y Silas sufrieron en la cárcel. Recuerde que vino un terremoto, fueron liberados y el carcelero iba a quitarse la vida. Entonces conocemos la historia, cómo se convierte el carcelero y toda su familia es bautizada en ese lugar. Y Pablo y Silas dejan Filipos. Pero él escribe posteriormente la carta a los de Filipos, filipenses. Y allí en el capítulo 4, verso 4, él les dice estas palabras: regocijaos en el Señor siempre. Fíjese, se lo está escribiendo a aquellos que vieron cuando él estaba en la cárcel junto con Silas, cuando ellos estaban encadenados, atados, y Pablo les dice: regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Nuestra actitud, hermanos, ante las circunstancias es importante. Nuestra actitud en medio de esta pandemia, en medio de las circunstancias que se añaden a lo que estamos viviendo en el mundo, como lo que hemos pasado en lo personal y muchos en sus familias están viviendo. Y viene un consejo en el verso 6: por nada estéis afanosos, no te desesperes, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, estamos en un momento difícil. Tal vez en alguna familia hay ahorita tristeza. Sin embargo, con el corazón hay una actitud de agradecimiento. Lo hablábamos hace una semana. Dad gracias a Dios en todo. Y entonces concluye Pablo en el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque esto no es racional, es por fe. Esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo, aquel que estuvo encadenado, que estuvo en el calabozo, pero él alabó al Señor y les dice a estos hombres y mujeres de la iglesia de Filipos: regocijaos en el Señor siempre. Y yo creo que los que fueron testigos de ese momento se acordaban de cómo en medio de la adversidad, en medio de la circunstancia, Pablo y Silas estaban alabando al Señor. Y cuando Él les dice: háganle como yo le hice.
Y otra vez les digo, regocijaos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ahí se cumple la palabra del profeta Isaías. Tú guardarás en completa paz, completa paz, completa paz. ¿Cómo está tu corazón, hermano, en esta noche? ¿Hay aflicción? ¿Hay incertidumbre? Humanamente podemos pasar por eso, pero que tu mente no deje de confiar en Dios, porque no se trata solamente de la mente, sino que cuando tú pones plena confianza en Dios, entonces la paz va a producir el fruto que necesitas. Va a venir el gozo, va a venir la alegría. Hermano, considere esta promesa del Señor. Hoy más que nunca necesitamos completa paz. Esto es decir, que nuestra vida esté llena de la paz de Dios. Con nuestros pensamientos llenándonos de la palabra, llenándonos de la palabra de Dios. No dejemos de prestar atención a su palabra. No dejemos de escuchar la palabra de Dios. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Padre, en esta hora te pido que si alguno de los que escucha este mensaje está pasando por el valle, llenes su vida de paz. Que cambie sus pensamientos por los pensamientos que se llenan de tu palabra y produzca en él esa plena confianza que va a redituar en la paz que su alma necesita. Señor, gracias porque tu misericordia podemos verla cada día. Hoy un día más que nos concedes. Nunca imaginamos estar en estas circunstancias en este año. Ya se cumplen 4 meses de que en nuestra ciudad estamos con las disposiciones de la cuarentena y con las noticias cada día que a muchos llegan a desalentar, a entristecer y poner en un estado de tristeza y depresión. Señor, tenemos esta hermosa promesa en tu palabra, que podamos nosotros inclinar nuestro corazón para recibir la bendición que el Señor Jesús les dio a sus discípulos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora.